nada, hago el casting y quedo y hago la serie Narcos. Y ahí realmente cambió otra vez radicalmente todo. Mis padres no van a llegar a Venezuela, pero Venezuela está aquí también. O sea, en Venezuela están todas las cosas que estamos haciendo y esta cultura la estamos propagando. O sea. Y Los Ángeles es esa cosa que tú no sabes en qué momento vas a poder entrar, ¿no? Puedes estar 20 años ahí y ser un excelente actor o actriz y no lo pudiste. Mis clientes chilenos, siempre que yo muestro mis productos, me dicen, pero este es un pan venezolano. Yo me quedo siempre como la idea, ya sí, porque yo soy venezolana. Pero en sí la comida tiene mucho de ingeniería, o sea, tiene mucho de química, de procesos, de mecánica. La misión de todo venezolano en este momento, adentro o afuera, es dar luz a nuestras vidas y dar luz al conocimiento de por qué nos sucedió y por qué estamos donde estamos y ver qué vamos a hacer para que eso cambie. Hola, hola, esto es Nos Tocó, el programa del talento venezolano por el mundo. Vivencias, triunfos, proyectos y mucho más. En esta ocasión nos tocó el inmenso placer de conversar con Francisco Denis, actor venezolano de talla internacional, figura destacada en producciones de Hollywood y Netflix. Le hemos visto en series como Narcos o Jack Ryan. Actualmente está radicado en Ciudad de México. También nos tocó compartir con Natalie Márquez, ingeniero venezolana que pone en práctica sus conocimientos científicos para la elaboración de panes artesanales. Esta exitosa emprendedora está radicada en Santiago de Chile. Pónganse cómodos. Desde Madrid, España, enseguida inicia Nos Tocó con Kelvin Herrera. Bien, empezamos con este nuevo programa, Nos Tocó el número 21. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, a los venezolanos que están dentro del país y también los que están en otras partes del mundo, a nuestras amigas de España, las seguidoras. Muchísimas gracias y a los seguidores del YouTube y del Instagram, el YouTube Kelvin Herrera Oficial y el Instagram @KelvinHerreraH. Pues hoy estamos con un actor internacional, un actor de referencia para los venezolanos y para los latinoamericanos. Su nombre es Francisco Denis, actor y director. Él ya nos va a contar, pero es una figura muy importante dentro de la producción actual de las series y incluso de la producción que se hace en Hollywood y en México. Ya nos va a contar de su experiencia y de su experiencia teatral en Venezuela. Y tenemos también a Natalie Márquez, que nos acompaña. Ya nos va a decir Natalie de dónde nos acompaña. Es ingeniero. Originalmente todavía lo sigue ejerciendo, pero también tiene su proyecto de panadería, pastelería artesanal. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con mucho calor. Estamos en pleno verano. Primero vamos a decirle a los espectadores para situarnos dónde estás. Estoy en Chile, en Santiago de Chile. En Santiago de Chile. ¿Y cómo en cuánto está la temperatura? Mira, ha ido bajando, pero hemos estado... va a sonar que no es tanto, no sé. Pero sí lo es. Pero hemos estado entre 30 y 35 grados, pero el tema no es tanto bastante. Lo caliente, porque a veces hace hasta 28, 26. El tema es lo seco que es el clima, y sientes como que si tú mismo estuvieras generando es un calor interno horrible. De verdad que... O sea, uno en Venezuela, yo sé que hay zonas calientes y todo, pero de verdad yo siento que aquí el calor es como un infierno. Pero ya estamos pasando, Yo te tengo que contar el calor de aquí de que hace en España. También tiene su historia. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Kelvin? Bien, yo estoy en México con un frío, a veces México, Ciudad de México. Puede llegar a 0 grados en invierno, en las noches, y uno no está preparado porque no es un país que tenga un invierno pronunciado así como los países del norte o del sur, ¿no? Entonces pega frío porque, bueno, uno no está preparado para eso. Ahorita debe ser, no sé, como ahorita ya son las 9 de la mañana y hay como
15 grados quizás, por ahí, 14, 15. 15 grados, 14 allí, sí. Francisco, ¿cuánto tiempo llevas allí en México, establecido ya en México? Voy a cumplir 3 años, 4 años, por ahí, 3 años y medio, sí, algo así. Natalie, ¿y tú en Chile? ¿Cuánto tiempo llevas? Voy a cumplir 8 años. Dentro de los próximos meses cumplo 8 años aquí en Santiago. Francisco, cuéntanos digamos, de tu carrera, de dónde vienes. Este programa lo ven muchos seguidores aquí y seguidoras aquí en España. Afortunadamente, cuéntanos quién es Francisco Denis y esa carrera tan fulgurante que estás teniendo en los últimos años y cómo se ha dado. ¿Por dónde empezamos, Francisco? ¿Por dónde empezamos? Cuando yo nací, no. Bueno, así muy rápido, sí hice teatro desde muy pequeño, desde la edad escolar y todo eso me gustó. Francisco, también disculpa, antes de que continúe, ¿te consideras un hombre de cine o de teatro al día de hoy? ¿O un hombre integral? He hecho de todo, pero en este momento me dedico más al cine, sí. Al cine. Bien, continúa, Francisco. Era una pregunta capciosa allí, a ver cómo salías de esto. Estudié actuación primero en Ecuador, cuando mi papá era ecuatoriano y vivía allá de adolescente hasta los 20 y pico de años. Y ahí fue mi primera formación. Luego pasé a Francia, que mi abuelo era francés también, y estudié en una escuela francesa, la escuela de Jacques Lecoq. Y también terminando la escuela hice una audición para una agrupación que se llamaba Philippe Gentil, que era el nombre de su director. Y entré también así digamos, por no casualidad, sino sin buscarlo, entré en la compañía de Philippe y eso fue mi primera gran, digamos, cambio radical en mi vida. Hicimos un espectáculo que viajó por todo el mundo durante 4 años, hicimos una gira mundial y el último sitio donde presenté esa obra fue justamente el Festival de Teatro Internacional en Venezuela en el año 92. Y ahí decidí, bueno, digamos, resumiendo las historias, ¿no? Porque si no es muy, muy largo. Decidí quedarme en Venezuela y me fui para, digamos, sorpresa de muchos y de amigos y de todo el mundo, no me quedé en Caracas, donde yo nací, sino que me fui a Río Caribe, que es un pueblo en la costa oriental, cercana a Carúpano. Para mucha gente del centro y de Caracas, el Río Caribe es así como, ¿dónde carajo es eso? Pero Río Caribe tiene su historia y es uno de los pueblos más importantes de la zona oriental desde 1700 y principios de 1700 que se fundó. Y tenía toda una historia, incluso hubo un teatro donde se presentaban hasta grupos que venían de España recorriendo el Caribe, llegaban a Río Caribe y a Carúpano y se presentaban ahí las óperas y eso y seguían su viaje. O sea, que era un centro cultural importante. Lo fue. Y bueno, entonces me fui a Río Caribe y ahí pasé 6 años de esa experiencia de actor internacional dando la vuelta al mundo. Me quedé en Río Caribe criando a mis hijos con mi esposa que es bailarina, era mi esposa. Y hicimos un taller de formación con los muchachos de Río Caribe. Y era muy raro porque por un lado teníamos este taller de formación para los chicos de Río Caribe y por otro lado teníamos nuestra compañía a donde también acudían actores y bailarines de Venezuela y del mundo que nos conocían. Y hacíamos un teatro profesional, digamos, que también viajó por muchos festivales internacionales, ¿no? Después de eso, bueno, cambió mi vida otra vez, me fui a Caracas a vivir y ahí digamos que se consolidó la agrupación nuestra que se llama Río Teatro Caribe en homenaje y en honor pues al pueblo donde empezamos, en Río Caribe. Y de Río Teatro Caribe, por pura casualidad también hacía cine, de vez en cuando me invitaban a hacer alguna película en Venezuela. Hice una película Libertador que es protagonizada por Edgar Ramírez y ahí hice el papel de Simón Bolívar, que no era, digamos, era importante, pero no aparecía muy pocas veces, ¿no? Esta película, Simón Bolívar, de las etapas de Bolívar hiciste.
Hice las 3 de Simón Rodríguez cuando es su tutor y Simón... Ya, claro. Ya lo reconozco. Pero es que no, seguramente me viste en otra que no me vas a reconocer nada. Y bueno, hice Simón Rodríguez. Esta película la vieron bueno, donde Edgar vive desde hace tiempo en Hollywood, en Los Ángeles. Y pasan los años, o sea, pasaron 5 años y de pronto recibe una llamada de una directora de casting de Hollywood, una de las más importantes del mundo latino, de los actores latinos, y me dice: Francisco, quiero que participes o que nos hagas un casting, una audición para una serie que se llama Narcos para Netflix. En ese momento era 2015, Netflix, nadie tenía Netflix en Venezuela, muy poca gente. Y nadie sabía muy bien qué era esto de los streaming y lo de la televisión por internet y todo esto. Entonces, bueno, nada, hago el casting y quedo y hago la serie Narcos. Y ahí realmente cambió otra vez radicalmente todo. Y me fui a vivir a Colombia, hice 2 temporadas para Narcos. Y luego me vine a Los Ángeles, y en Los Ángeles empecé a hacer audiciones y casting. Y hago una serie que se llama Jack Ryan para Amazon. Y ahí empezó, digamos. Y después me vine a México y ya he hecho como 3 proyectos aquí en México. Fantástico, Francisco. Vamos a dejarlo aquí en el punto álgido de tu carrera, en el que te ha cambiado la vida al saltar a Hollywood. Vamos a dejarlo allí y lo vamos a retomar. Voy con Natalie. Natalie, cuéntame, eres de Caracas, ingeniera. ¿Ingeniera en qué, Natalie? Soy ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico. Sí, me gradué en la Universidad Central hace ya 16 años, creo. Sí. Bueno, creo que siempre he sido ingeniero, o sea, desde el día 0 que salí a buscar cupo en la universidad, creo que ese ha sido mi filosofía de vida, ser ingeniero. Y en Venezuela trabajé para la extinta PDVSA. Estuve con PDVSA Gas, en la... Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela, sí. En el pseudoproyecto que se hizo de ampliación del Palito, que lamentablemente nunca salió, pero se hizo una planta de fertilizante que sí terminó, y bueno, en eso también estuvimos algunos años, hasta que lamentablemente pues todo pasó como a hacer algo político, y era súper complicado trabajar ya en esos entornos. Sí, claro. Y bueno, el país pues empezó como a complicarse, y yo un día, va a sonar raro, estaba haciendo un mercado, en Automercados Plaza, no sé si ustedes recuerdan, bueno, creo que todavía existe Automercados Plaza, y ellos hacían cursos de cocina, de gastronomía, y habían chefs, y un día haciendo mercado veo un chef en una pizarra hablando de fórmulas, hablando de reacciones químicas, y cuando veo lo que están haciendo un pan de jamón. Y yo, no, o sea, pero ¿qué tiene que ver el pan de jamón con una fórmula? Sacaban números y la gente en el curso súper estresada con una calculadora, y esas cosas me llamó. Yo dije, no, o sea, no sé, tengo que inscribirme en ese curso porque, o sea, algo de números tiene que ver. Y efectivamente me inscribí en el curso de pan de jamón, era un chef venezolano, y ahí empezó como mi conexión ingeniero-panadera, porque vi que la comida, y en sí, bueno, yo me he dedicado realmente a la panadería, pero en sí la comida tiene mucho de ingeniería, o sea, tiene mucho
de química, de procesos, de mecánica, o sea, una estructura mecánica que uno quizás cuando uno lo come no lo ve. Oye, pero... Natalie, pero el pan de jamón más sabroso que te has comido, ¿es el de tu abuela o de tu mamá o uno de estos chefs con fórmula? No, mira, yo creo que el mejor pan de jamón que me he comido ha sido el mío. Creo que llevo ya 10 años y año tras año consigo nuevas formulaciones y nuevas maneras de hacer. O sea, mi primer pan de jamón hace 10 años al de ahora, creo que ha sido una evolución ingenieril de lo que para mí es el pan de jamón. Entonces, Natalie, ¿y echar números y fórmulas no mata el romanticismo? ¿O te ayuda? ¿O ayuda? Me ayuda muchísimo. O sea, ¿sí? Yo siempre digo que la ingeniería para mí ya es una religión. O sea, no es una forma de trabajo, ya es una religión. Y en todo lo que hago, incluso no, con la panadería, hago una ingeniopanadería. ¿Le puedo hacer una pregunta, Natalie? Sí, claro. Pregunta, lánzale. Natalie, ¿y en tu vida tú aplicas fórmulas, por ejemplo, en tu vida de pareja, por ejemplo, en tus relaciones? O sea, ¿cuánto le pones de formulación? Mira, yo creo que le pongo un 30-70. Coloco mucha formulación, pero también le pongo corazón. O sea, empiezo como que a ver sumas y restas y el saldo que me dé, ahí entonces quizás hombre, si es positivo. Francisco, Natalie, en la pareja, en el amor hay mucho de química, ¿no? Mucho de... Por eso me resonó la cosa de la química y la pareja y las emociones. Sí. Francisco, por si tenía la fórmula de la felicidad. Por si acaso. Bueno, voy a buscar a ver si hago una integral simple y que tenga más queso que jamón, porque me gusta más el queso que la fórmula de la felicidad. Hay uno especial para Francisco. Sí. Bueno, y a partir de ahí empecé a estudiar estudiar de manera formal la panadería. Todo este periodo me estás hablando en Venezuela, en Caracas. En Venezuela, sí, en Caracas. Estuve en una academia de panadería en Santa Eduviges, que se llama el GAP. Estuve un año, casi año y medio, haciendo una maestría de panadería y pastelería también. Estuve con maestro panadero en algunos cursos también. Luego me empezó a llamar mucho la atención el tema de la panadería artesanal y esto, no sé si lo han escuchado, el tema de las masas madres. ¿Qué es eso? Aquí en España está muy en auge la masa madre. La masa madre es la manera de hacer pan desde siglos, desde todos los siglos. O sea, es la levadura natural que la harina necesita para poder fermentar. Claro, con esto de la industrialización, ese tema se desplazó mucho y empezaron entonces a añadirle a las harinas muchos químicos, esta levadura seca en donde está como que todo más rápido, un pan que tú puedes hacer en una hora. Y con eso vinieron todos estos problemas del gluten y de que la gente ahora todo lo quiere sin gluten porque el gluten le hace daño, bla, 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 bla. Y claro, ahora estamos resurgiendo nuevamente en lo que hace muchísimos años se hacía para que el pan fuera lo que realmente es, un alimento. Entonces, las masas madres lo que son levaduras naturales que ayudan a que la digeribilidad del pan sea mucho más fácil para los organismos, porque saca de la harina y del trigo todos los nutrientes reales que tiene. O sea, a mí cuando empecé con este tema de las masas madres, me llamaba mucho la atención porque nosotros, bueno, en Venezuela no somos mucho de pan, somos más de arepas, pero yo decía, si un alimento tiene siglos con nosotros, ¿cómo puede causar daño? O sea, ¿por qué hay tantas personas ahora que no pueden comer pan, que les hincha, bla, bla, bla? O sea, que hay tantos problemas en contra del pan, un alimento que nos ha venido acompañando tantos siglos. O sea,
Cristo partió el pan en la última cena, o sea, porque ahora nos está haciendo daño. Y me puse a estudiar de manera química, realmente, el tema de las masas madres y la fermentación. O sea, cómo el proceso de fermentación, al reducir los tiempos, estamos perdiendo productos que ayudan a la digeribilidad en esa levadura que uno echa y que en una hora está el pan. No le estamos dando tiempo a que el alimento haga su proceso natural. Y bueno, en eso estoy, pues, o sea... Natalie, aparte de pastelera, panadera, ingeniera, creo que eres filósofa también. Allí. También, pienso. Bueno, ya. Sí. Y bueno, dime. A partir de ahí comencé a estudiar en España. Hay un movimiento del buen pan de manera, o sea, fuerte. Entonces he hecho muchos talleres y muchas maestrías también con panaderos españoles. Ahora estoy en una escuela de panadería en España haciendo un curso de manera online. Y me empecé a estudiar realmente lo que es el pan en nuestras vidas. Esto va así como las series que hace Francisco, nuestro actor internacional. Yo he cortado a Francisco en la etapa Netflix, yo te voy a cortar a ti en la etapa chilena de tu proyecto. Francisco, entonces llegas a Netflix con esta llamada y te cambió la vida. ¿Qué más? Cuéntanos cómo es ese mundo de venir de Río Caribe, de venir de Venezuela, del teatro de arte, del teatro, digamos, hecho con el corazón, con el amor, con las manos, con las uñas, con todo, como diría la novia de Bodas de Sangre. ¿Cómo fue llegar a ese mundo? Bueno, muy raro, o sea, es decir, había hecho cine, sí había trabajado para cine, porque es que tú como actor sabes que el teatro y el cine para el actor son muy distintos, ¿no? Es el mismo principio, pero son dos maneras distintas de enfrentar el trabajo, ¿no? Entonces, pero la serie Narcos ya era una serie grande de Hollywood, se rodaba en Colombia, pero era todo una plataforma americana, ¿no? Disculpa, Francisco, cuando tú entraste, ¿ya habían otras temporadas? ¿Ya había sido un éxito Narcos? Sí, había la primera fue, por eso cuando me llaman, me dice, ¿quieres entrar a Narcos? Me sonaba, pero como te digo, Netflix no era común todavía. Ya. Entonces, me mandaron una audición y lo primero que hice fue buscar Narcos. Como no tenía Netflix, me fui a donde venden los discos, los CDs en la calle, ¿cómo se llamaba? Los quemaditos. Allá. Los quemaditos. CDs piratas. Y conseguí Narcos y lo vi y dije, coño, esto sí es una cosa grande, ¿no? Porque al principio pensé que digo, ay, no, una serie por ahí, qué sé yo, me imaginaba YouTube, una cosa de esa no le veía lo importante que podía ser. Entonces, bueno, lo vi, hice el casting, voy a Colombia y claro, al principio sí es apabullante, ¿no? Ver la cantidad, son a veces escenas donde hay 500 personas, ¿no? Trabajando. El crew, digamos, la gente que trabaja para la producción son 150 personas, 3 cámaras. En fin, al principio sí es impresionante. Después te vas acostumbrando y te das cuenta que somos la misma gente. No, el día a día. Somos exactamente los mismos, con los mismos miedos y todo el mundo hacía, hasta el actor más experimentado, cuando dicen acción también le tiembla un poco la voz al principio. Eso nos pasa a todos, porque es que el trabajo del actor es muy particular, ¿no? Es muy frágil estar frente a una cámara o frente a 500 personas en un teatro, ¿no? Es de una fragilidad enorme. Entonces, eso lo vivimos todos. Después vino la otra serie, que es Jack Ryan, donde trabajé porque en Narcos éramos todos latinoamericanos los actores, o españoles o latinoamericanos. En Jack Ryan sí trabajé con actores
pues que tenía mucha experiencia en Hollywood. Uno de ellos, por ejemplo, los que vieron, no sé si se acuerdan de la serie House of Cards de Netflix, que fue como de las primeras series importantes. Este actor que era como el mano derecha del presidente, trabajé con él en Jack Ryan y también fue muy chévere, porque te das cuenta de que finalmente todos estos actores que tú veías en el cine de Hollywood y todo eso, son exactamente iguales que tú. Entonces, y lo disfruté muchísimo. A partir de ahora, me encanta el cine y la televisión, me encanta estar frente a una cámara. Ya para mí es un juego con la cámara y lo disfruto muchísimo. Me siento... ¿Y el teatro? ¿Ya no hace teatro? Bueno, no, se me fue el amor por el teatro porque me costó muchísimo, me costó muchísimo levantar y vivir del teatro durante tanto tiempo. Y el teatro es muy duro, muy difícil en Venezuela por lo menos. Yo no hacía un teatro comercial, es decir, sí iba, pues a veces me presentaba en el Teresa Carreño o en qué sé yo, ¿cómo se llama? El Trasnocho, ese tipo de teatros más comerciales. Pero yo tenía mi propia sede en San Bernardino, se llamaba Río Teatro Caribe, y para llevar público para allá nos costaba la vida. Un montón. O sea, era muy difícil. Entonces, en un momento dado, teníamos funciones para 10 personas y lo hacíamos, igual lo hacíamos. Pero eso me costó muchísimo y en un momento dado dije, ya no aguanto más esto, o sea, no le veo el sentido, no le veo el sentido. Es que el venezolano ahora, sí, creo que no era, no sé ahora, pero no era muy fanático, muy amante del teatro. Costaba mucho el teatro en Venezuela. Creo, Natalie, que ocurre en casi todos los países, por no decir todos. Es decir, hay un teatro comercial como la tele comercial que es muy vista, pero el teatro, como dice Francisco, del que habla, teatro del arte, teatro que busca remover conciencias, siempre es muy minoritario. Pero le pasa al cine, le pasa a la pintura, le pasa a la panadería, le pasa a la televisión, le pasa a todo. Es decir, la gente siempre va a ir a buscar lo comercial. Digamos, claro, básicamente porque es la capacidad que tiene la industria de bombardear y lo que más accede. En cambio, que un pez gordo como es la industria y luego tú tienes tu compañía de teatro, tu empresa pues claro, cuesta mucho más, ¿verdad, Francisco? Exacto, y en Venezuela, por ejemplo, digamos, las personas, y la gente iba, popularmente, la gente iba al teatro cuando había una figura de la televisión en una obra, ¿no? Porque era, bueno, la gente sabe con qué se va a encontrar. Es como Brecht decía, la gente cuando va al fútbol sabe que va a encontrar dos equipos que van a pelear por una pelota y meterla aquí o meterla allá. Cuando van al teatro la gente no sabe qué va a encontrar. Entonces le tiene como hay un temor porque hay ¿y esto qué es? ¿Cómo se come? Y cuando es un teatro de arte y de búsqueda, más todavía, porque es un teatro raro, es un teatro que rompe barreras de la comunicación, entonces... Que te va a hacer trabajar. La gente prefiere, bueno, ir a pasar bien un rato y listo, y que no me molestes más, ¿no? Entonces van a ver a la figura que conocen y van a ver una comedia, que después de la comedia se van a comer en un restaurante y la pasamos chévere y listo. Oye, Francisco, pero ahora tú puedes hacer eso. Bueno, fíjate que sí Mira, pero la pregunta tiene picardía, pero en el mejor sentido. O sea, utilizar tu rostro y... Es que tampoco llego a ser una figura así que, por ejemplo, Natalie me dice, Natalie estaba, pero ¿dónde? Este tipo dice que es actor, pero yo no lo conozco, ¿no? ¿De dónde? Pero porque tampoco soy una figura tan pública para el público venezolano. O sea, me conocen más en Estados Unidos que en Venezuela. ¿Sí? Sobre todo cuando hice Narcos, me fui a vivir a Los Ángeles y sí era muy cómico, que para mí era muy nuevo esto de ser reconocible en la calle, ¿no? Entonces, muchas veces me pasaba, porque como tampoco soy tan reconocible,
me pasaba que la gente se me quedaba mirando y me dice, discúlpame que te mire tanto, pero es que te parece, eres igualito a un actor que acabo de ver, ¿no? el actor era yo. Sí. Francisco, cuando estabas en tu etapa en Ecuador o en Francia, ¿soñaste alguna vez con que te pararan por la calle y te pidiesen autógrafo? ¿Soñaste alguna vez con eso? ¿No? No, la verdad es que no. O sea, no, nunca fue parte de mi interés ser reconocido en la calle, nada, para nada. Lo que sí, obviamente sí es agradable saber que tienes un público y hacer teatro para 500 o 1000 personas que te están viendo. Eso es muy sabroso saber que hay alguien ahí que le interesa. Cuando haces teatro para 5 personas es cuesta arriba. Claro, igual lo haces. Igual lo haces porque lo interesante es, así haya una persona, igual lo haces para eso. Di una vez una función para 2 personas. Ya, sí. Y fue una de las mejores funciones que he dado en mi vida. Claro, siendo fiel a tu esencia y a lo que siempre has hecho, produces también, ¿no? Estás siempre en constante movimiento. Sí, tengo, digamos, el amor por el teatro comenzó hace unos 6 meses atrás, empecé como a retomar. De hecho, quiero hacer un documental sobre mi experiencia en el teatro, pero no tanto sobre la Río Teatro Caribe, sino es algo así, lo estoy pensando y estoy digitalizando todo el material nuestro. Sería algo así como la historia de los últimos años de Venezuela, los últimos años de un país a través de las obras de teatro, del teatro, de estos grupos que compartimos desde los 90 hasta el 2015. Ese país en constante cambio que nos tocó vivir, ¿no? Entonces ahí empezó a retomar un poco la idea del teatro y estoy terminando de escribir una obra que dejé de escribir hace 10 años. La dejé de escribir por una razón privada, digamos, particular. Me estaba separando y estaba escribiendo una obra para mí y para mi esposa y nos separamos y la dejé de escribir. La volví a leer hace un mes y me parece que es una gran obra. Me gusta mucho, me he reído mucho. Y la voy a hacer otra vez, cambiando cosas, ¿no? Y eso también me llevó a la idea del documental y he estado hablando con mi ex esposa, con Talía, porque nos somos muy amigos también, y de hacer algo sobre esto que vivimos, ¿no? Que nos pareció, pues para nosotros fue importantísimo, ¿no? Y creo que podría ser interesante hacer un documental sobre Venezuela a partir de esta experiencia particular, ¿no? ¿Saben? Que, o sea, a mí me gusta el teatro, no es que soy la fanática de asistir al teatro, pero entre una película y el teatro me gusta mucho más el contacto, o sea, lo que percibo en el teatro que en una película. Y hay una obra, bueno, Jesucristo Superstar, un musical, que yo la vi en Venezuela con una gente, creo que se llama Palo de Agua, algo, y he visto Jesucristo Superstar en varios países. O sea, estuve en Argentina en un musical, aquí en Chile, en España también, o sea, varias, y creo que la mejor producción que vi fue la de estas personas de Palo de Agua en Venezuela, en el Aula Magna. O sea, yo creo que si bien, como decía antes, no era como que muy Venezuela o el venezolano muy apegado al teatro, creo que se hacía muy buen teatro y muy buenas producciones en Venezuela. O sea, yo creo que sí, ojalá saque ese documental y que sea rescatable de lo que se hacía para quizás en donde estamos en las diferentes partes del mundo se empiece a replicar esa calidad que quizás no vimos, pero sí estaba. Claro, correcto. Natalie, ¿ibas a decir algo, Francisco? No, que estuve ahorita en Argentina 6 meses haciendo una serie que viene para Netflix ahora, se va a llamar Gigoló, pero más en Argentina hay una agrupación venezolana que no la pude ver, pero me hablaron maravillas de ellos. Es una gente que creo que eran de la orquesta de la Simón Bolívar que emigraron y hicieron allá una experiencia de
de musical con voces nada más, o sea, sin instrumentos. Y no sé, o sea, creo que es lo que decía Natalie ahorita, o sea, la experiencia de, bueno, y quizás la intención de tu programa, de mostrar la cantidad de talento venezolano que está repartido por el mundo entero ahorita. A mí, por un lado, más allá del dolor que esto puede significar o de la tragedia para muchas personas, también creo que es una oportunidad maravillosa para salir tú sabes, del sitio, del terruño donde creíamos que el mundo era eso. Perfecto. Sí, el mundo es muchísimo más que eso, que un país o que una ciudad. Y lo que estamos aprendiendo afuera, creo que va a ser de un gran aporte para la cultura venezolana. Si la llevamos o no a Venezuela después, no importa. Seguramente, de alguna manera se va a reflejar en las próximas generaciones lo que estamos viviendo ahora. Sí. Hay un dicho que dice, disculpa Natalie, ahora te doy la palabra, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esperemos, no sé si nosotros lo veremos, esperemos que sí, que haya una transformación en la sociedad venezolana, digo en general, no solamente en la política, sino en general. Creo que estoy de acuerdo con Francisco, que tenemos mucho que aprender y mucho de lo que estamos viviendo tiene que hacernos mejores, tiene que hacernos crecer como país, y yo creo que lo está haciendo. Natalie, disculpa, ¿qué ibas a decir? No, o sea, tengo el mismo sentir de lo que decía Francisco, porque, o sea, por ejemplo, me pasa mucho, claro, cuando aquí mi cliente chileno me dice, pero cuando muestro mis panes, que no solamente hago pan de Venezuela, de hecho, o sea, mi mercado venezolano, o sea, es muy reducido. Fijo, muy reducido. Sí, o sea, de verdad no me he enfocado tanto en panadería venezolana, sino en panadería en general. Pero mis clientes chilenos, siempre que yo muestro mis productos, me dicen, pero este es un pan venezolano. Yo me quedo siempre como la idea, ya sí, porque yo soy venezolana. O sea, la esencia de lo que aprendí, de lo que soy, está en este pan también. O sea, puede ser un pan internacional o lo que sea, pero, o sea, claro que es un pan venezolano. Está hecho por una venezolana. Sí. Entonces yo creo que lo que decía Francisco lo retomo de eso. O sea, creo que si bien quizás mis panes no van a llegar a Venezuela, pero Venezuela está aquí también. O sea, en Venezuela están todas las cosas que estamos haciendo y esta cultura la estamos propagando. O sea, Venezuela la estamos también llevando con nosotros en lo que estamos haciendo. Muy bien, Natalie, habíamos dejado tu historia en Chile con el emprendimiento de la panadería, que ya venías de Venezuela, de la química y la fusión con la parte de la cocina, del pan. Cuéntanos de esa experiencia. Este programa pretende servir de guía, de inspiración, a decirles a gente que está luchando, como dices tú misma, cuando uno llega, pues yo siempre digo que al inicio es la guerra, al inicio tienes que aguantar todo y no puedes ponerte estupendo, sino que al inicio tienes que luchar con lo que tenga. Y ya después, no sé si estáis de acuerdo, después de los 2 primeros años, yo he escuchado a mucha gente y yo lo he vivido, ya después, si no te mueres después, diría mi madre, después de los 2 primeros años ya no te mueres, por lo menos de eso. O por lo menos ya tienes como que un por dónde no ir o por dónde irte. O sea, ¿Cuál es tu experiencia a nivel de emprendimiento? ¿Cómo hiciste con el tema de la documentación? ¿Te costó noches de mucho trabajo, de buscar por aquí, por allá, levantar el trabajo? ¿Cómo ha sido eso? O sea, primero, yo creo que mi principal barrera es el tema que te conozcan, pues, o sea, el tema de que te quiten, pero eres venezolano, pero esto es venezolano, pero esto es nada más para los venezolanos. O sea, el romper esa barrera de que no es un emprendimiento solo para venezolanos, es un emprendimiento para todos. O sea, es algo general. El tema de la documentación aquí no fue tan complejo, o no ha sido tan complejo, porque yo ya había pasado mi tema migratorio. Ya después de 5 años, pues ya tenía una estabilidad con mi residencia definitiva.
Entonces, el comenzar a hacer legalmente, o sea, de manera legal, un emprendimiento no fue tan complicado como quizás podría hacerlo si no tuviese toda mi documentación. Pero el tema de conseguir financiamiento sí me cuesta. De hecho, no he podido aplicar algún tipo de financiamiento y sí es por el tema de ser extranjeros, porque sí son más reacios a quizás ofrecer de manera amplia a otras personas. O sea, primero los locales, obviamente, claro, que es lo lógico, o sea, van más al emprendimiento local. Pero, como digo, yo trabajo, o sea, yo tengo mi trabajo de lunes a viernes, de 8 a 6:30, o sea, yo trabajo, tengo mi trabajo formal, o sea, bueno, no, mi emprendimiento también es formal, pero digo mi trabajo que me genera, como dicen aquí, las lucas. Y gracias a él, gracias, porque con él he podido darle base a lo que es mi emprendimiento. Porque, o sea, comprar maquinarias, comprar equipos, no es fácil si no tienes una base económica, porque como te decía antes, el conseguir financiamiento no es fácil. No es fácil para los locales y menos para los que no somos locales, porque favorecen el tema. Ahí está Natalie Márquez Delicias, la poroca. Poroca es un término chileno, ¿cierto? No. Poroca, no. Poroca viene de mi papá, realmente. Mi papá, desde muy pequeña, él como que quiso darle algún tipo de término a lo que yo balbuceaba cuando bebé. O sea, yo como cuando lo llamaba, decía algo, y él lo que escuchaba era poroca. Y ¿llamabas a tu papá? Cuando tú llamabas a tu papá. Sí, balbuceaba alguna frase, quién sabe, en mi idioma bebé. Y mi papá lo que quiso, tú estás diciendo poroca. Entonces tú eres mi poroca. Y siempre mi papá me llamó poroca, porque era como que ven para acá. Creo que era lo que quizás yo quería decir de bebé, poroca, para acá. Y para mi papá yo soy la poroca. Oye, entonces, porque disculpa, Natalie, porque están las caraotas, ¿cómo se llaman allá? Las judías negras aquí en España. Porotos, aquí le dicen. Claro, porotos. por eso me sonaba, porque mi director de teatro era chileno allá en Venezuela y me sonaba el término porotos y claro, poroca, entonces dije, será chileno. Vale, pero viene de esa... poroca soy yo, o sea, yo soy la poroca. Muy bien. El término poroca soy yo. Así es, ahora vamos a seguir ahondando en ese emprendimiento. Nosotros seguimos aquí en Nos Tocó conversando con el director, actor venezolano Francisco Denis y con Natalie Márquez, quien es ingeniero panadero, ingeniera panadera. Francisco, vamos a hablar de nuestro país. Cuesta hablar de nuestro país sin entrar en el término político, pero yo les voy a pedir que vamos a intentar elevar el debate. ¿Cómo ves el país desde fuera? Vamos a hablar concretamente del sector artístico. Tenemos a Edgar Ramírez, que nos has dicho que has trabajado con él y es tu amigo, según entiendo. Estás tú. La semana pasada tuvimos aquí a Samantha Castillo, que también está realizando proyectos internacionales. ¿Cómo está la situación de los actores venezolanos a nivel internacional? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes alguna reflexión al respecto? Bueno, a nivel internacional, ahí te digo, aquí en México es impresionante la cantidad de gente del medio que está viviendo aquí en Ciudad de México. Y no es fácil, cuesta muchísimo entrar en el mercado mexicano. Sí es verdad que México se ha convertido como en el Hollywood hispano, ¿no? de habla hispana para la televisión y el cine, pero también hay una cantidad de actores de hispanohablantes aquí en México que es impresionante. Y por supuesto, un poco como lo que le sucede a Natalie en Chile, la industria mexicana de la cine y la televisión apoya sobre todo a los mexicanos, obviamente, ¿no? Como tiene que ser. Claro. Entonces no es fácil entrar en el mercado mexicano porque además en el caso nuestro el tema del acento es muy importante. Bueno, te digo, entonces aquí en Ciudad de México hay muchos actores, estamos tratando de
entrar en el medio, no es fácil, pero sí, poco a poco se van logrando cosas. Yo ya he hecho 2 series y una película mexicana. Samantha, que la tuviste la semana pasada, también ha hecho Samantha Castillo. series. Samantha Castillo. Sí. En fin, ahí vamos. Simona Chirinos, que está en el teatro también, ha incursionado en algún audiovisual también. Sí. Oye, ¿hay unidad? ¿Os veis en Ciudad de México o las diferentes circunstancias no permiten que haya como un gremio o un club de actores o vamos a juntarnos? Samantha, no existe todavía. Bueno, a Samantha la veo mucho porque es mi compañera. ¿Así? ¿Compañera? Sí. Sin más adjetivos. Compañera, bueno, mi pareja. Es que yo no... Muy bien. A esta edad, decir novia siempre me cuesta mucho. Digo, yo no soy novio, o sea, esa cosa me parece como de adolescente. Tenía 20 años. Mi pareja. Muy bien. Eso es, ahí está. Pero sí nos vemos mucho. Tenemos un grupo bastante amplio entre cineastas, actores. Sí, digamos que por lo menos en el medio donde yo me muevo, como unas 30 personas que nos vemos frecuentemente, ¿no? De hecho, acabo de estar en Venezuela, estuve en 3 oportunidades durante el último año y medio, porque estábamos haciendo una película con un director venezolano, pero que vive en México hace 30 años. Es más mexicano que venezolano. Y estuvimos haciendo una película ya que seguramente la verán, porque creo que va a ser una producción muy, muy buena y se va a conocer. Eso por un lado. Por otro lado, en Argentina, por ejemplo, los actores que están en Argentina tuvieron que dejar de actuar y están haciendo cualquier otra cosa. Les ha costado muchísimo. En Los Ángeles hay también muchos o algunos. Y Los Ángeles es esa cosa que tú no sabes en qué momento vas a poder entrar, ¿no? Puedes estar 20 años ahí y ser un excelente actor o actriz y no lo pudiste. O te puede pasar que llegaste y a los 6 meses ya lo estás haciendo. Por ejemplo, se me fue el nombre. Hay una chica que es la compañera, la esposa de un amigo. Ella llegó y a los 6 meses ya estaba trabajando para una serie que se llama Mayans, que es una serie buena también, muy buena allá en Los Ángeles. A los 6 meses ya estaba ahí. Y en cambio hay actores que les ha costado muchísimo después de 10 años y todavía están ahí peleando y hacen cualquier profesión para poder aguantar, ¿no? Francisco, Natalie. Yo creo que es algo en general, pues, porque, o sea, es una cuota de suerte con... O sea, Natalie. Con trabajo también, pero... En eso, a eso iba, ¿no? Tiene que ver que estés en el momento indicado, en el momento, la circunstancia, la hora, el día. Cuando yo llegué aquí, o sea, muchos de mis conocidos que estaban acá decían, no, tú en 3 meses consigues trabajo, tranquila. O sea, si tú vienes de una ingeniería súper top, o sea, no, aquí tú entras directo a Codelco, que es la minera, o sea, es como decir PDVSA, pero aquí, porque aquí en Chile no es el petróleo, es la minería. Y no, o sea, yo comencé limpiando mesas, yo comencé vendiendo ropa, en construcciones, o sea, en mi vida había yo estado en una construcción de un edificio, hasta que se dio algo casual, o sea, sí fue algo casual, o sea, de hecho, va a ser una anécdota para mí que se lo voy a decir hasta a mis nietos. O sea, una persona que no me conocía, o sea, un chileno que por LinkedIn me hablé y él me recomendó a la empresa, una transnacional, como que si me hubiese conocido toda la vida, o sea, porque aquí recomendar a alguien es muy difícil. Yo creo que, bueno, en general, en cualquier parte, pero aquí el chileno es muy aprensivo con el tema de recomendar a alguien. Y él me recomendó como que si hubiera trabajado y amigos de toda la vida. Y cuando yo llego a la empresa,
Y era mi jefe, me dice, mira, aquí está tu amigo. Yo no sabía quién era, porque yo nunca lo había visto. Ya, claro. Y entonces fue algo como muy casual, y gracias a eso, bueno, pude entrar en el rodaje ingenieril. Pero yo creo que pasa en todos lados, porque igual tengo amigos que llevan ya 10 años aquí y todavía no han conseguido ni siquiera un trabajo de su profesión. Pero hay otros que llegan al mes y ya tienen algo súper top. Entonces, creo que es algo de suerte con el estar en el momento justo y de profesión también, o sea, de trabajo. Eso es. Dice nuestra diseñadora internacional, Carolina Herrera, ella dice que según su experiencia es 20% trabajo y 80% suerte. Ella dice, yo he visto mucha gente con mucho talento, dice muchísimo más talento que yo y no ha llegado por alguna circunstancia. Entonces tiene que ver con esos factores. Por eso creo que uno tiene que hacerlo con mucho amor. Y bueno, como en el caso de Francisco, que le llamaron sin ni siquiera coquetearle demasiado a la fama o al sector donde está ahora. Bien, nosotros vamos a ir finalizando. Nos tocó con Francisco Denis y Natalie Márquez. Francisco, te prometí que íbamos a hablar del tema Venezuela. Mira, por un lado sí es cierto, bueno, no es desconocimiento de nadie la crisis política y social que vive Venezuela. Pero creo que también estamos como cansados de hablar siempre de lo mismo, ¿no? De decir qué mal que estamos. Entonces, y sobre todo la gente que está viviendo en Venezuela, creo que no es el ánimo de la gente que está allá es, como decimos nosotros, echarle bola. Seguir para adelante. Y en eso están, creo que mi familia, los acabo de ver hace poco, y toda la gente, por ejemplo, de teatro que yo veo en Venezuela, están haciendo lo que pueden y están aguantando, y el ánimo no es pobre de nosotros, ¿no? Todo lo contrario. Están buscando, si no es por aquí, es otra alternativa, y si no es esa, pues buscaremos otra. Totalmente. Eso por un lado, y te digo, por otro lado, yo creo en la gente, o sea, más que... Creo, hay una cosa que hacía Simón Rodríguez, fíjate. Simón Rodríguez, que su vida personal fue un desastre. Él nunca pudo tener una vida, digamos, sana, personal, entre amores y familia. Tuvo un hijo que casi que lo traicionó al final de su muerte. Sin embargo, lo que hacía Simón Rodríguez era fundar escuelas, y para poder sostener esas escuelas le enseñaba a los alumnos a hacer velas. No era en el sentido, además del sentido de ganarse la vida para poder sostener las escuelitas que fundaba, las velas tenían un sentido de dar luz al conocimiento, de dar luz a las personas. Y lo que tú decías ahorita, yo creo que la misión de todo venezolano en este momento, adentro o afuera, es dar luz a nuestras vidas y dar luz al conocimiento de por qué nos sucedió y por qué estamos donde estamos, y ver qué vamos a hacer para que eso cambie. Creo profundamente en la cultura, en la educación, y que ese es el verdadero cambio que puede aspirar cualquier país para ser mejores, ¿no? Es por ahí, no es por otro lado. Entonces, bueno, ese creo que es la misión de todos. Absolutamente. Posiblemente tenga que venir como no puede ser de otra manera, de la gente de a pie, de los que estamos luchando, lo que tú dices, esos, como en el caso de Natalie, que está emprendiendo en Chile, o en el caso de Francisco Denis, que está ahora en México, en los Estados Unidos también. Posiblemente de allí va a llegar la luz, ¿no? Y no posiblemente las altas estructuras, que son fundamentales, pero para que haya un cambio real de lo que nos ha tocado a los venezolanos, tenga que venir de la gente de a pie, y también de la mentalidad, ¿no? De la mentalidad de los que estamos, ¿no? Interactuando tanto fuera como dentro del país, ¿no? Tiene que haber un cambio en eso, ¿no? De apoyarnos, de ayudarnos, de emprender, de buscar la luz y no buscar las sombras, de buscar la luz. De buscar la solución y no quedarse en el problema. Así es. Natalie, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti por... ¿Dónde te podemos ubicar en Chile?
para los que ven cuando te vayamos a visitar a Chile, o los que vean? Mi emprendimiento queda en la comuna de La Reina, en Santiago. Bueno, pueden ver en mi Instagram en @delicialaporoca. Estoy principalmente en una de las comunas más céntricas de Santiago, en La Reina. Qué bien. Oye, ¿y se pueden hacer pedidos si te comunica contigo por Instagram, alguien que esté interesado? Claro, totalmente. Mi comunicación directa es WhatsApp, Instagram, en las ferias libres en las que estamos los fines de semana. Y bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, ahí está Natalie Márquez, está su contacto para los que quieran acercarse o los que quieran probar sus creaciones químico-panaderas. Ingenieriles, además. Muchísimas gracias, Natalie. Francisco, Denis, muchas gracias de verdad por haber aceptado esta conversación y por brindarnos este espacio. Gracias a ti, muy simpático y muy amable. Y gracias, Natalie. Si voy a Chile, pero es que seguro te contacto. Por favor, no, claro que sí. Venga. El catering lo va a hacer Natalie. Aquí, panadería y pastelería de autor. Cuando vayas a filmar a Santiago, allá a Chile, el catering que lo haga por Delicia La Poroca. Va por la casa de Delicia La Poroca. Seguro. Muy bien. Gracias. Bueno, Francisco, que siga yendo todo bien, que siga yendo todos los proyectos que salgan adelante, que te salgan muchísimos Esperamos más. El documental. Esperamos con ansia el documental. Sí, ojalá. Ahí vamos. Un fuerte abrazo. En Netflix va a salir una serie en un mes, yo creo, un mes y medio, que se llama Gigoló. Ahí voy a estar para los que allí quieran ver. ¿Se puede saber qué personaje haces? ¿Se puede saber o todavía no? Yo no sé por qué siempre me llaman de malo, pero esta vez soy el malo otra vez. Dirían en que España una frase que me gusta mucho: tienes que hacértelo mirar. ¿Por qué te dan los papeles de malo? No sé, será porque soy medio malo, no sé, de pronto sí soy medio malo. Bueno, con esa incógnita vamos a dejarlo allí para que, además, que estén pendientes de Gigoló, que va a salir próximamente en Netflix. Es una exclusiva de Francisco Denis. Muchísimas gracias, y a ustedes también por llegar hasta aquí, por acompañarnos un programa más de Nos Tocó. Espero les haya gustado la charla, la conversación y las cosas que hemos estado conversando sobre cultura, sobre vida, sobre este mundo que nos ha tocado vivir. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Nos tocó.